Había un vacío debajo de la superficie, su vida era una obra maestra meticulosamente curada, pero se sentía estéril y predecible. Cada mañana comenzaba con yoga al amanecer en la terraza del ático, seguido de un desayuno meticulosamente preparado con frutas orgánicas y jugo verde, luego una serie de reuniones consecutivas con inversores, diseñadores y clientes de alto perfil. Las tardes estaban llenas de fiestas exclusivas de charity gales y eventos de networking donde las mismas caras discuten las mismas preocupaciones de la élite. El romance siempre había sido transaccional en su mundo. Había salido con hombres de estatus, gerentes de fondos de cobertura, aristócratas europeos, multimillonarios tecnológicos, pero ninguno le había importado realmente. El amor, como ella entendía, era un concepto para lo sentimental. En su mundo, las relaciones eran alianzas construidas sobre el beneficio mutuo, no la pasión o la vulnerabilidad. Esta noche era otra gala, esta vez para un evento benéfico exclusivo celebrado en el Top Correcto, el buque insignia del imperio de su familia. El lugar, una maravilla arquitectónica elegante y moderna, se había transformado en un espectáculo deslumbrante de candelabros de cristal, camareros con guantes blancos que servían champán e invitados vestidos de diseñador. Alta costura. Se movió entre la multitud sin esfuerzo. Su presencia exigía atención. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba y cuando hablaba, la gente escuchaba. Era el poder que había cultivado el que nunca le falló hasta esta noche que vio a su hermano Alexander Wright apoyado en el bar de mármol girando su whisky perezosamente. Aunque solo un año de diferencia en edad, Alex nunca había compartido su impulso, disfrutaba de la riqueza familiar sin la carga de la responsabilidad, contento de vivir una vida de placer e indulgencia. A diferencia de Isabella, encontraba el mundo divertido en lugar de algo para ser conquistado. Siempre pareces estar planeando dominar el mundo, reflexionó mientras se unía a él. Ella sonrió. Y pareces que estás a punto de decir algo ridículo, se rió entre dientes tomando un sorbo lento de su bebida antes de inclinar la cabeza hacia ella. Dime algo, Easy, ¿nunca te cansas de todo esto? Levantó una ceja, desafió. Esto, las fiestas, la gente, el ciclo interminable de ser perfecto. Le dio una mirada mordaz. La perfección es la razón por la que tengo éxito. Alex se encogió de hombro. Seguro, pero también es por eso que eres predecible. Soltó una risa suave. ¿Crees que soy predecible? Sé que lo eres, dijo con aire de suficiencia. Todo en tu vida está curado, tu negocio, tus relaciones, incluso tu círculo social, todo y todos encajan perfectamente en tu mundo. Ella puso los ojos en blanco y él continuó. No creo que puedas manejar algo verdaderamente impredecible, alguien que no encaja en tu realidad cuidadosamente diseñada. Su expresión permaneció divertida pero estaba intrigada. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? La sonrisa de Alex se amplió. Una apuesta que llamó su atención. Isabella era ferozmente competitiva, lo había sido desde que eran niñas, siempre necesitaba ganar para demostrar su superioridad. Apuesto a que Alex dijo que no puedes casarte con alguien completamente fuera de tu mundo y hacer que dure 6 meses. Entrecerró los ojos Mary. Él confirmó: no solo una cita, no. Solo una aventura, un matrimonio real, sin lagunas, sin salidas fáciles, alguien que no pertenece aquí, alguien que no es parte de nuestra sociedad, alguien a quien nunca mirarías. Ella lo estudió con atención. ¿Y qué obtengo si gano? Se inclinó bajando la voz. Las acciones controladoras de Reed Enterprises. Las palabras le enviaron un escalofrío. Su padre había construido la empresa, pero desde que se jubiló había dejado el control final dividido entre ellos. Ella dirigía el negocio, pero Alex tenía suficiente poder para bloquear sus decisiones cuando le convenía. Si ella ganaba, tendría el control completo, autonomía. ¿Y si pierdo? Ella preguntó. ¿Admites que tenía razón?, dijo, sonriendo. ¿Admites que no puedes adaptarte a algo que no puedes controlar? Ella se burló. ¿Eso es? ¿Quieres una confesión tuya? Él se rió entre dientes. Eso vale más que el dinero. Ella consideró por un momento la idea era absurda, pero eso solo enloquece. El opuesto completo de su mundo, alguien tan alejado que no satisfaría las condiciones de la apuesta, pero lo suficientemente manejable como para que ella pudiera controlar la situación. Eran solo 6 meses, ¿qué tan difícil podría ser? Isabella nunca dudaba. Una vez que se había propuesto algo, en el momento en que ella y Alex se dieron la mano en la apuesta, ya había comenzado a planificar estrategias. 6 meses de matrimonio, no
Era nada comparado con lo que obtendría control absoluto sobre las empresas correctas. Ya no necesitaba negociar con su hermano o demostrar su valía a nadie. Había manejado adquisiciones multimillonarias, navegó negociaciones complejas y superó a los titanes comerciales más despiadados. Encontrar un hombre que se ajustara a las condiciones de esta apuesta no sería diferente. Todo lo que necesitaba era el candidato adecuado, alguien completamente alejado de su mundo, pero alguien a quien pudiera manejar. La mañana después de la gala se sentó en su estudio privado con una taza de café negro en la mano, hojeando la lista de nombres que su asistente había preparado. Sofía, una mujer que había trabajado con ella durante años, había seguido las instrucciones de Isabella al pie de la letra. Los candidatos incluían artistas en apuros, taxistas, maestros de escuela e incluso un músico callejero. Cada uno era ordinario, sin pulir y completamente inadecuado para su círculo social de élite. Isabella escaneó los nombres, pero ninguno de ellos la intrigaba. Eran demasiado mansos, demasiado desesperados. Necesitaba a alguien a quien pudiera controlar, pero no alguien que se volviera dependiente de ella. El arreglo tenía que ser limpio, libre de complicaciones emocionales, un contrato en lugar de una relación. La frustración se instaló mientras hojeaba perfil tras perfil, cada uno más aburrido que el anterior. Justo cuando estaba a punto de tirar la carpeta a un lado, un nombre le llamó la atención: James Miller, un mecánico de 42 años que tenía un pequeño taller de automóviles en Brooklyn, sin educación de élite, sin fondo fiduciario, sin conexiones poderosas. Un hombre que trabajaba con sus manos, cuya vida diaria estaba lo más alejada posible de la de ella. Leyó el informe. Era grande, más de 6 pies de alto y hombros anchos, pero más que eso era corpulento, algo que inmediatamente lo distinguiría en su mundo donde la delgadez y el refinamiento eran moneda corriente. Era conocido en su vecindario por su generosidad. A menudo arreglaba autos para familias con dificultades a precios reducidos o gratis. Más interesante aún, estaba profundamente involucrado con un refugio local. Dedicaba su tiempo libre a ayudar a las personas sin hogar. No estaba desesperado, eso era lo que lo hacía destacar. Él tenía su propia vida, sus propias creencias, y no estaba buscando una limosna. Que Isabella decidió que lo convertía en la elección perfecta. En una hora su asistente había organizado una reunión. Ella no se acercaría a él como una mujer en busca de un marido. Eso sería ridículo. En lugar de eso lo enmarcaría como una propuesta de negocios, algo mutuamente beneficioso. Si había algo que Isabella entendía, era cómo hacer una oferta imposible de rechazar. Llegó a su garaje más tarde esa tarde. El contraste entre ella y su entorno era casi cómico. Vestida con un abrigo marfil impecablemente confeccionado sobre un vestido negro ajustado con tacones de diseñador, haciendo clic contra el pavimento agrietado, se veía completamente fuera de lugar entre los pisos manchados de grasa y las pilas de neumáticos. James estaba en medio de la reparación de un viejo sedán, sus manos cubiertas de aceite. Apenas le dedicó una mirada antes de murmurar: «¿Perdiste?» Isabella ignoró la ligera condescendencia en su tono y se acercó. «Estoy buscando a James Miller ahora». Levantó la vista, secándose las manos en un trapo. Sus ojos castaños oscuros tenían una mezcla de curiosidad y cansancio. «¿Soy yo quien pregunta?» Ella extendió su mano. Isabella tiene razón, no lo sacudió. En lugar de eso se reclinó contra el auto, cruzó los brazos sobre su amplio pecho, como en Wright Enterprises. Estaba impresionada de que él supiera. Sí, su expresión permaneció ilegible. ¿Y qué quiere un multimillonario del Hotel Ice con un tipo que cambia pastillas de freno para ganarse la vida? Directo al grano. Ella apreció que estoy aquí para discutir una propuesta, una que podría ser beneficiosa para ambos. Levantó una ceja pero no interrumpió. «Sé que eres voluntario en el refugio de Steamark. También sé que la financiación es inestable y que has estado cubriendo muchos costos de tu propio bolsillo». Su mandíbula tensó ligeramente. «¿A dónde vas con esto?» «Quiero ofrecerte apoyo financiero para el refugio, lo suficiente para mantenerlo funcionando durante años. A cambio necesito algo de ti». Su escepticismo se profundizó. «¿Y qué sería eso exactamente?» Isabella encontró su mirada, su voz inquebrantable. «Un matrimonio». Siguió los sonidos de las herramientas del garaje haciendo ruido. Una radio sonando suavemente de fondo llenó el espacio entre ellos. Entonces él se rió, una risa profunda y genuina, como si ella hubiera contado el chiste más ridículo que jamás había escuchado. «Eso es gracioso», dijo sacudiendo la cabeza. «De verdad, pero en serio, ¿qué quieres realmente?» Ella no se inmutó. «No estoy bromeando». Su risa se desvaneció, reemplazada por algo más cauteloso. «¿Quieres que me case contigo, una mujer que nunca he conocido?» «Sí, para que eso no es relevante», dijo fríamente. «Lo que importa es que es temporal. 6 meses, no tienes que cambiar tu vida y serás bien compensada». La estudió por un largo tiempo, su expresión ilegible. «No necesito tu dinero. No lo estoy ofreciendo por
Ella respondió: lo estoy ofreciendo por la gente a la que ayudas, te preocupas por ellos, ¿no te parece que eso tocó una fibra sensible? Ella podía verlo en la forma en que su postura cambió, en el destello de emoción que pasó por sus ojos. Le importaba profundamente, aún así, no respondió de inmediato. La miró como si intentara evaluar si hablaba en serio o si se trataba de una broma elaborada. Ella sostuvo su mirada negándose a vacilar. Finalmente, él exhaló pasándose una mano por la cara. Esto es una locura. Se permitió una pequeña sonrisa y, sin embargo, lo estás considerando. Suspiró sacudiendo la cabeza. No confío en ti. No tienes que hacerlo. Extendió una tarjeta de presentación. Piénsalo. Tienes 24 horas. James tomó la tarjeta pero no la miró. Todavía la estaba mirando como si intentara descifrar qué tipo de persona haría una propuesta tan escandalosa. Cuando Isabella se dio la vuelta para irse, ella sabía que ya había ganado, porque la gente como James, la gente que pasa su vida entregada a los demás, nunca podría alejarse de la oportunidad de hacer más. Ella no necesitaba que le gustara. Solo necesitaba que dijera que sí, y estaba segura de que lo haría. James Miller había pasado las últimas 24 horas lidiando con la propuesta más ridícula que había tenido. James había estado convencido de que diría que no necesitaba su dinero, que no quería verse enredado en el juego de alguna mujer rica, pero luego pensó en el refugio, pensó en las familias que venían en busca de calor durante los brutales inviernos de Nueva York, los niños que se aferraban a sus madres porque no tenían otro lugar al que ir, pensó en la escasez de alimentos, las noches en las que tenía que rechazar a la gente porque simplemente no había suficientes camas, y pensó en cuánto de sus propios ahorros había destinado a mantenerlo en funcionamiento. Su oferta había sido manipuladora, seguro, pero no se había equivocado. A él le importaba, y si 6 meses de su vida podían asegurar que la gente por la que luchaba tuviera seguridad, entonces, ¿qué opción tenía realmente? Tan contra toda lógica había aceptado. Ahora, de pie frente al elegante edificio cubierto de vidrio, se sentía como un completo fraude. No pertenecía aquí, no estaba seguro de querer pertenecer aquí, pero había hecho un trato y era un hombre que honraba su palabra. El portero, un hombre de aspecto rígido con un traje perfectamente planchado, lo miró con escepticismo apenas disimulado mientras entraba. ¿Puedo ayudarlo, señor? James exhaló agarrando el asa de su maleta un poco más fuerte. Sí. Estoy aquí por Isabella Rí. El portero parpadeó, visiblemente luchando por reconciliar al robusto mecánico de hombros anchos con una chaqueta desgastada con el mundo prístino de Isabella Wright. Después de una breve vacilación se hizo a un lado e hizo un gesto hacia el ascensor nivel penthouse. Sir James asintió, entrando en el ascensor sintiéndose claramente como si estuviera siendo absorbido por otro universo. El penthouse era exactamente lo que había esperado. En el momento en que la puerta del ascensor se abrió, se encontró con imponentes ventanales que se extendían desde el suelo hasta el techo, ofreciendo una vista impresionante del horizonte de Nueva York. El lugar era todo superficies elegantes, decoración minimalista y una especie de perfección inquietante que lo hizo sentir aún más fuera de lugar. Isabella ya lo estaba esperando. Estaba de pie cerca de la gran isla de mármol de la cocina, con los brazos cruzados, vestida con una blusa blanca impecable y pantalones negros a medida, su cabello rubio recogido en un recogido sin esfuerzo. No parecía sorprendida de verlo, en todo caso, parecía satisfecha. Llegas tarde, dijo James. Enarcó una ceja. No estaba al tanto de que dijimos una vez. Simplemente inclinó la cabeza hacia un pasillo lateral. Tu habitación está por ahí, la suite de invitados. Así que ni siquiera estaban fingiendo compartir un dormitorio. Bueno, al menos eso significaba que no tenía intención de jugar a la casita. Dejó su maleta y echó un vistazo lento a su alrededor. Bonito lugar, cumple su propósito, respondió con frialdad. Supongo que no necesitas un recorrido, a menos que estés preocupado de perderme. Eso le valió una leve sonrisa antes de señalar la cocina. Tengo muchas reglas de ellos. Asistiremos a funciones juntos cuando sea necesario. Te vestirás apropiadamente. No me avergonzarás frente a mis asociados, y este arreglo es estrictamente profesional. ¿Entendido? James tomó un tiempo antes de responder. Lo entiendo ahora. ¿Puedo establecer alguna regla o esto es una dictadura? Ella no parecía divertida. Tu trabajo es mantenerte fuera de mi camino. Haz eso y superaremos
Estos 6 meses bien James no estaba seguro de por qué había esperado algo diferente en los próximos días. Rápidamente se dio cuenta de que sus mundos no solo eran diferentes, eran completamente incompatibles. Los duelos en la vida de Isabella estaban regimentados, comenzando con un desayuno perfectamente servido, un horario estricto y reuniones consecutivas que ella dirigía con una eficiencia nítida. Mientras tanto, las mañanas de James generalmente involucraban un gran plato de panqueques, una taza de café fuerte y averiguar en qué motor estaría hundido hasta los codos durante el día. Su primer conflicto real fue por la comida. James se había despertado temprano hurgando en su enorme cocina de última generación solo para descubrir que su refrigerador estaba lleno de cosas que apenas reconocía: verduras orgánicas, quesos importados, jugos oscuros de salud. Finalmente se decidió por hacerse huevos y tocino. El olor a tocino chisporroteante llenó la cocina y estaba a punto de hincarle el diente cuando Isabella entró. Se detuvo en seco mirando el plato como si la hubiera insultado personalmente. ¿Qué es eso? Él miró su comida de desayuno. Ella exhaló bruscamente frotándose las sienes. ¿Vas a hacer que todo el lugar huela a grasa? Se encogió de hombros. Así es como funciona la cocina, murmuró algo en voz baja y agarró un jugo verde del refrigerador. Tenemos un chef por una razón. Sí, bueno, en realidad no soy del tipo de porción gourmet pequeña, dijo James dando un mordisco. Me gusta la comida de verdad. Entonces no quemes mi cocina en el proceso. A partir de ahí las cosas solo empeoraron. Ella lo arrastró hasta un sastre de alta gama donde se quedó rígido mientras tomaban las medidas, sintiéndose como un maniquí mientras lo vestían con un traje de 3 piezas que costaba más que todo su apartamento. La llevó a un pequeño restaurante en Brooklyn una tarde solo para ver su reacción. Se quedó mirando el menú laminado como si pudiera morderla. Entonces cuidadosamente pidió un café negro. Claramente repelida por la idea de hamburguesas grasosas y batidos en eventos sociales, ella lo guió a través de las habitaciones de la élite de Manhattan, presentándolo con un encanto suave y calculado mientras él luchaba por no reírse de la absoluta ridiculez de todo. Eran aceite y agua, pero lo que más sorprendió a James no fue lo diferentes que eran, sino lo inquebrantable que era Isabella en su creencia de que podía controlar todo, incluso a él, y tal vez por primera vez había conocido a alguien que no sería controlado. Tarde una noche después de otra cena tensa y silenciosa, James se apoyó en la barandilla del balcón mirando la ciudad de abajo. Isabella estaba a su lado con los brazos cruzados, su mirada distante. Esto no está funcionando. Finalmente dijo ella. No lo miró. ¿Qué no es esto? Hizo un gesto entre ellos. Actúas como si pudieras empujarme a tu mundo y caeré en la fila. Se quedó callada por un largo momento antes de finalmente hablar. ¿Sabías en lo que te estabas metiendo? Sí, admitió, pero no creo que lo supiera. Se giró hacia él. Entonces algo ilegible parpadeó en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Exhaló sacudiendo la cabeza. No puedes simplemente tirar dinero a un problema y esperar que encaje en tu vida. Así no es como funciona la gente. La expresión de Isabella permaneció ilegible, pero por primera vez no lo contrarrestó de inmediato. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a darse cuenta de que este arreglo no iba a ser tan simple como había planeado. La tensión en el ático solo había crecido desde que James se mudó. Cada interacción entre él e Isabella se sentía como un campo de batalla, pequeñas escaramuzas precisas en una guerra continua de control. Ninguno de los dos retrocedía fácilmente y aunque ambos toleraban el arreglo por el bien del trato, las grietas y su frágil tregua se profundizaban día a día. James no estaba interesado en jugar el papel de un esposo de alta sociedad e Isabella no tenía paciencia para sus formas casuales y poco refinadas. Rara vez hablaban más allá de lo necesario y cuando hacían sus conversaciones eran afilados, llenos de exasperación mutua, así que cuando James invitó a Isabella a visitar el refugio de San Marcos, ella fue tomada por sorpresa. Al principio, ella había rechazado de plano la idea de entrar en su mundo, uno tan alejado de los entornos controlados prístinos a los que estaba acostumbrada. La hacía sentir incómoda, pero James había sido persistente y después de días de recordarle que lo había arrastrado a su vida sin elección, finalmente cedió. El viaje a Brooklyn fue en silencio. Isabella se sentó en el asiento trasero de su auto de lujo, con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, mirando pasar la ciudad como si la estuvieran arrastrando a algún tipo de castigo. James, sentado a su lado, estaba más relajado, aunque había un aire de tranquila anticipación sobre él cuando finalmente llegaron. Isabella salió del auto y miró a su alrededor. El refugio no se parecía en nada a las refinadas organizaciones benéficas a las que Gaia había financiado en el pasado. Era un modesto edificio antiguo con pintura descascarada y un letrero descolorido sobre la entrada. La calle estaba llena de gente,
algunos acurrucados para calentarse, otros cargando lo poco que poseían en bolsas maltratadas por primera vez en mucho tiempo. Isabella se sintió fuera de lugar dentro del aire. Olía a comida. Un antiséptico Voltaire se movió rápidamente distribuyendo comidas, doblando ropa donada y hablando con residentes que parecían desgastados por la vida a diferencia de los elegantes espacios corporativos a los que estaba acostumbrada. Este lugar estaba vivo, caótico pero decidido. James se movió por el espacio con facilidad saludando a las personas por su nombre, preguntando por sus familias, sus situaciones. Vio como una mujer joven, apenas más que una adolescente, se le acercaba con un niño pequeño en la cadera. Tenemos un lugar para ti en el programa de vivienda de transición, James le dijo con una sonrisa tranquilizadora. Tendrás un techo real sobre tu cabeza para el final de la semana. El alivio de la niña fue inmediato. Gracias, James susurró con la voz quebrada. Muchas gracias. Isabella sintió que algo se agitaba dentro de ella, una incomodidad desconocida. Había asistido a innumerables eventos de caridad, había firmado millones de dólares en donaciones a organizaciones de todo el país, pero nunca había visto el impacto directo de esos fondos. Nunca había estado en la misma habitación que las personas a las que su dinero supuestamente estaba ayudando. James notó su vacilación. Vamos, dijo asintiendo con la cabeza hacia la cocina. ¿Querías ver lo que haría? Vamos a trabajar. Trabajo. Ella había esperado simplemente observar, tal vez escribir un cheque en el final, pero ahora se encontraba de pie detrás del mostrador. Un voluntario le entregaba un cucharón y le indicaba que ayudara a servir la comida. El primer plato que llenó fue entregado a un hombre mayor con manos temblorosas. Él la miró a los ojos y le dio una sonrisa. Dios te bendiga, señorita, dijo antes de alejarse arrastrando los pies. Tragó saliva. Esto no se parecía en nada al mundo de la caridad que conocía. No había fotógrafos documentando su presencia, ningún donante haciendo contactos con champán. Solo había necesidad, una necesidad cruda e innegable, y gente haciendo todo lo posible para satisfacerla. Cuando terminó la noche, Isabella se sintió agotada de una manera que no podía explicar. Su mente estaba acelerada con pensamientos. Ella no quería entretener y su cuerpo le dolía por el trabajo desacostumbrado. James caminó a su lado mientras salían del refugio. El aire de la noche fresco y cortante contra su piel. Aguantaste mejor de lo. Se casó con un hombre gordo por el bien de una discusión, pensando que ganaría fácilmente, pero después de unos meses su mundo se puso patas arriba. Lee y escribe desde donde nos estás viendo. Isabella Wright estaba sentada en su ático por encima de la energía inquieta de Manhattan. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo de ella como diamantes dispersos. El mundo de abajo era suyo, uno de privilegios, riqueza e influencia. Era la hija de un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, heredera de un imperio en expansión de hoteles de lujo y establecimientos de alta cocina. Una mujer que inspiraba respeto con cada paso que daba. Nunca había conocido la escasez ni se le había negado nada que realmente deseara. A los 38 años, Isabella era el epítome del éxito. No solo era hermosa con sus rasgos aristocráticos afilados, sus ojos verdes penetrantes y sus ondas rubias peinadas sin esfuerzo, sino también capaz en los negocios. Había pasado la última década demostrando al mundo y a sí misma que era más que solo la haz de una fortuna. Era despiadada en las negociaciones, disciplinada en sus hábitos y completamente en control de cada aspecto de su vida, a pesar de... Me estás dando un sermón sobre filantropía. Estoy diciendo que no puedes simplemente arrojar dinero a un problema y pensar que eso lo soluciona. Él respondió que esas personas necesitan más que donaciones, necesitan personas a las que realmente les importe. Ella se erizó. Me importa un carajo. ¿Te desafió o es solo otra casilla para marcar en tu lista de logros? Su agarre en su tenedor se apretó. Construí mi vida sobre la disciplina y el control. No tengo el lujo de jugar al Salvador como tú. James soltó una risa corta. ¿Crees que tengo el lujo? Trabajo 12 horas al día en un garaje y aún así aparezco en ese refugio porque sé lo que es no tener nada. Tú no. Sus palabras la golpearon más de lo que quería admitir. Se puso de pie abruptamente. Su silla raspó contra el piso. No necesito justificarme ante ti. James se reclinó en su silla mirándola con una expresión que no podía ubicar. No lo haces,
pero tal vez deberías preguntarte por qué te sientes así. Se dio la vuelta y salió de la habitación antes de poder decir algo de lo que se arrepentiría por el resto del día. Trató de sumergirse en el trabajo lanzándose a reuniones y negocios, pero algo sobre su discusión persistió esa noche. Mientras estaba sentada sola en el ático bebiendo una copa de vino, se encontró pensando en la chica del refugio, sobre la forma en que James le había hablado, no como un benefactor sino como alguien que realmente la veía. La inquietaba, no le gustaba sentirse inquieta, pero incluso cuando se dijo a sí misma que lo olvidaría sabía que no lo haría, porque James había tenido razón en una cosa, había visto algo que no esperaba y la había sacudido más de lo que quería admitir. Isabella se enorgullecía de la compartimentación, había construido una vida entera en torno a la capacidad de separar la emoción de la acción, lo personal de lo profesional, yo de los demás. Era por eso que era un éxito, porque nunca se había permitido distraerse con sentimentalismos o apegos innecesarios. Sin embargo, durante la última semana había sido incapaz para sacudirse la inquietud que James había plantado en ella. No era solo la discusión en sí, era la forma en que la había mirado, como si hubiera visto a través de cada capa de indiferencia cuidadosamente cultivada, como si hubiera expuesto algo en ella que no estaba lista para reconocer. Se dijo a sí misma que no le importaba, se dijo a sí misma que su matrimonio seguía siendo solo un arreglo, pero no podía dejar de pensar en el refugio, sobre la niña agarrando su niña, ojos rebosantes de alivio por las palabras de James sobre el anciano que le había agradecido tan sinceramente como si realmente hubiera hecho algo significativo. Había pasado años en eventos de caridad, escuchando cifras y estadísticas, asintiendo con la cabeza a ejecutivos bien vestidos que prometían cambios, pero nunca había sentido lo que había sentido esa noche en el refugio, algo crudo, algo incómodo, algo real. En lugar de reconocerlo, se enterró más profundamente en trabajo. Ella asistía a cada reunión, a cada evento, centrándose en el trato que necesitaba cerrarse y las inversiones que necesitaban asegurarse. Rodeaba de lujo con la comodidad familiar del control, pero no importaba cuánto intentara ignorarlo, no podía deshacerse de los vacíos. James, por supuesto, lo notó, lo vio en la forma en que la miraba cuando se cruzaban en el ático, la forma en que sus sonrisas habituales y hubs se habían suavizado en algo más tranquilo. Él nunca decía nada directamente, pero ella podía sentir su escrutinio silencioso, como si estuviera esperando que ella reconociera algo que no estaba lista para enfrentar. Entonces una noche, sin pensarlo demasiado, tomó una decisión, hizo que su chofer la llevara al refugio, no le dijo a James, no llamó antes, simplemente llegó saliendo del auto con la misma confianza que llevaba a las salas de juntas corporativas, pero en el momento en que entró sintió el peso de la falta de familiaridad presionando contra ella. A diferencia de la última vez, James no estaba allí para amortiguar la experiencia. Esta vez estaba sola, solo otro extraño entrando en un espacio que no le pertenecía. Una mujer en la recepción levantó la vista parpadeando con sorpresa. ¿Puedo ayuda? Isabella dudó solo un momento antes de enderezar sus hombros. Estuve aquí la semana pasada. Ella casi dijo que vino con James, pero eso se sintió como una excusa. Quería ver cómo iban las cosas. La mujer le dio una mirada mesurada antes de asentir hacia atrás. Siempre podemos usar ayuda en la despensa de alimentos. Ayuda. Isabella no recordaba la última vez que se esperaba que realmente hiciera algo con sus manos, pero en lugar de ignorarlo simplemente asintió. Pasó las siguientes 2 horas clasificando donaciones, empacando bolsas de comida y escuchando el tranquilo murmullo de conversación a su alrededor. Nadie la trataba como a una directora ejecutiva, nadie adulaba su nombre. Ella era solo otro par de manos, solo otra persona tratando de ser útil, y por primera vez en años no sentía que estaba desempeñando un papel. No se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que salió al aire frío y encontró a James apoyado en su auto, brazos cruzados. Llegas tarde, dijo. Ella frunció el ceño. No te dije que vendría. No, pero pensé que vendrías. Lo estudió buscando burla, pero no encontró ninguna, solo curiosidad. No sé qué esperas que diga, admitió. No espero nada, dijo simplemente, pero te conozco, Isabella, no haces las cosas sin una razón. Podría haberlo ignorado, podría haber pasado junto a él, subirse al auto y fingir que nada de esto importaba, pero en cambio exhaló, no sé por qué vine, admitió que simplemente no podía dejar de pensar en eso. James la observó durante un largo momento antes de asentir. Bien, bien, la palabra la inquietó, no preguntó qué quería decir, no estaba segura de querer saber. Durante las siguientes semanas, Isabella se encontró cayendo en una rutina extraña. Asistiría a sus reuniones de negocios habituales, administraría sus inversiones y mantendría su imagen pública perfectamente curada, pero por las noches, cuando el ático se sentía demasiado grande y vacío, conduciría hasta el refugio.
No le decía a nadie, no hacía grandes declaraciones sobre el cambio, simplemente trabajaba, empacaba comida, hablaba con voluntarios, escuchaba las historias de las personas que venían en busca de ayuda y lentamente, sin darse cuenta, algo dentro de ella comenzó a cambiar, comenzó a hacer preguntas, preguntas reales. Aprendió los nombres de las familias que dependían del refugio, aprendió sobre las luchas de las madres solteras. Tratando de encontrar un trabajo estable sobre los ancianos que habían sido descartados por el sistema, sobre los niños que nunca habían conocido la seguridad. Había pasado años creyendo que el dinero era la solución a todo, que la eficiencia y la lógica eran todo lo que importaba, pero aquí, entre personas que no tenían nada, estaba empezando a ver que las soluciones no eran solo cuestión de financiación, eran cuestión de presencia, y eso la aterrorizaba. James nunca la presionó para que diera explicaciones, pero ella podía decir que él se daba cuenta de que todavía se burlaba de ella, todavía hacía comentarios casuales sobre su adaptación a la vida real, pero había algo más suave debajo de eso ahora, un entendimiento tranquilo. Una noche se sentó frente a él en la mesa de la cocina, ambos comiendo en un silencio raro. Finalmente ella habló. Tú tenías razón. James levantó la vista sobre lo que ella dudaba, sobre el refugio, sobre la gente que necesitaba algo más que dinero. Él no se regodeó, no sonrió con sorna, solo asintió. Sí, eso fue todo, ningún sermón, ningún discurso, solo un reconocimiento, y de alguna manera eso lo hizo sentir más real. Pero incluso cuando ella comenzó a cambiar, no podía deshacerse de la sensación de que algo se avecinaba, porque si bien podría haber comenzado a ver a James bajo una luz diferente, mientras que podría haber comenzado a respetarlo de maneras que nunca esperó, todavía había una cosa que no le había dicho. La apuesta, la verdadera razón por la que se había casado con él, y por mucho que quisiera creer que podía mantenerlo oculto, una parte de ella sabía que la verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, todo lo que había construido en estas últimas semanas se derrumbaría. El peso del secreto presionaba más sobre Isabella con cada día de pasajero. Siempre había sido buena manejando el riesgo, en controlar los resultados, en mantener sus emociones firmemente encerradas, pero esto era diferente. Esto no era solo un trato comercial o una decisión calculada, esto era real y se estaba escapando cada vez más de su control. Desde hacía semanas su vida se había dividido en dos mitades distintas. Estaba la Isabella que el mundo veía, la empresaria equilibrada, la ejecutiva segura que imponía respeto y admiración, y luego estaba la Isabella que pasaba noches en el refugio, que escuchaba las historias de las personas, que había comenzado a cuestionar todo lo que alguna vez había creído sobre el éxito y el valor, y en el centro de todo estaba James. No había esperado respetarlo, no había esperado que le importara, pero lo hizo, y eso era un problema porque no importaba cuánto quisiera ignorarlo, todavía había un contrato que los unía, una apuesta que había hecho con arrogancia, una apuesta que nunca había esperado perder. Realmente se dijo a sí misma que tenía tiempo, se dijo a sí misma que podía encontrar una manera de arreglarlo, pero la verdad salió a la luz de la peor manera posible. Era una tarde por lo demás normal, acababa de regresar de una reunión conmigo, entró al ático para encontrar a James sentado en el sofá revisando su teléfono. No había nada inusual en eso hasta que vio la mirada en su rostro tenso, cauteloso, como si ya supiera algo. Ella dudó que pasaba. James no respondió de inmediato, en cambio giró su teléfono hacia ella, y cuando vio lo que estaba pasando en la pantalla se le cayó el estómago. Era un artículo, una columna de negocios diseccionando el imperio familiar, correcto, y enterró dentro de él un solo párrafo que le heló la sangre. Era especulación, pero especulación basada en fuentes de la verdad. Sugieren que el reciente matrimonio de Isabella Wright está ligado a una apuesta familiar interna, una que, si tiene éxito, le otorgaría control total sobre W Enterprises, mientras que no está confirmado. Los susurros dentro de la élite de Manhattan sugieren que su elección de marido puede haber sido más estratégica que sentimental. El silencio se extendió entre ellos. James dejó el teléfono y la miró a los ojos. Dime que no es verdad. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Jesús. Isabella se obligó a mantener la compostura. Es más complicado que eso, ¿es así? Su voz estaba tensa. Porque desde donde estoy parado parece bastante simple. Necesitabas un marido durante 6 meses, así que encontraste a alguien conveniente. Me encontraste. Su garganta se apretó. No fue así. Entonces dime cómo fue el desafío. Dime que parte de esto no era un juego para ti. Ella quería a Dios. Ella quería decirle que en algún momento del camino las cosas habían cambiado, que él ya no era solo una apuesta, que él se había convertido en la única persona que la hacía cuestionar todo lo que había construido su vida alrededor. Pero, ¿cómo podía esperar que él creyera eso? En cambio, no dijo nada, y el silencio fue peor que cualquier respuesta que pudiera haber dado. James soltó una risa amarga.
Debería haberlo sabido, murmuró. Debería haber sabido que nada de esto era real, dijo las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Él negó con la cabeza. No, era conveniente y tú, tuviste el coraje de pararte en ese refugio para hablar con esas personas, para actuar como si realmente te importara. Mientras tanto, este fue solo otro de tus movimientos de poder. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba porque no eran solo enfadados, estaban heridos. No lo hice, exhaló pasándose una mano por el pelo. No pensé que sería así, soltó una risa hueca como si realmente importara. Se estremeció. James negó con la cabeza. No sé por qué estoy sorprendido, debería haberlo visto desde el principio. Quería detenerlo para decir algo, para arreglarlo, pero no había nada más que decir y luego con la tranquila finalidad de alguien que ya había tomado una decisión recogió su chaqueta. Terminé, Isabella. Las palabras enviaron una sacudida a través de su pecho. Su compostura se quebró. James no se giró para mirar sus ojos oscuros con algo que ella no podía nombrar. Puede que no venga de tu mundo, pero no soy una pieza de ajedrez para que la muevas. No me importa tu dinero, no me importa tu compañía, pero sí me importaba lo que yo pensé que estábamos construyendo, y la peor parte, realmente creí que significaba algo. Quería decirle que sí, que significaba algo. Pero había perdido el derecho a decir esas palabras. Sin otra mirada salió por la puerta y esta vez ella supo que no iba a volver. El ático se sentía insoportablemente silencioso en su ausencia. Por primera vez en su vida Isabella Wright había conseguido todo lo que quería y por primera vez en su vida nunca se había sentido más vacía. Los siguientes días pasaron como un borrón. Ella siguió los movimientos, reuniones, llamadas, apariciones de prensa. Ella sonrió cuando se suponía que debía sonreír, asintió cuando se suponía que debía sentir, pero nada de eso importaba. James se había ido y ninguna cantidad de control podría cambiar eso. Se dijo a sí misma que estaba bien, que seguiría adelante, que olvidaría, pero luego se sorprendió mirando la silla en la que solía sentarse, en el espacio vacío en la cocina donde solía hacer sus desayunos absurdamente grandes. Se sorprendió extrañando la forma en que la desafiaba, la forma en que nunca se echaba atrás. Se sorprendió extrañándolo y eso la aterrorizó porque Isabella no perdía, pero por primera vez no estaba segura de si ganar valía la pena. El silencio en el ático era sofocante. Habían pasado días desde que James se fue, pero su ausencia persistía como un peso que no podía quitarse de encima. Isabella siempre se había enorgullecido de su capacidad para seguir adelante, para cortar lo que ya no le servía y seguir adelante sin mirar atrás. Así fue como construyó su éxito, siendo despiadada, eficiente y en control, pero esta vez no pudo seguir adelante. El problema no era solo que James se había ido, era que ella le había dado todas las razones para hacerlo y ahora, sin importar cuánto quisiera fingir lo contrario, tenía que enfrentar la verdad. Había construido su mundo alrededor de ganar, alrededor de ser la más inteligente, la más fuerte, la más preparada, pero ¿de qué servía ganar cuando había perdido a la única persona que la había hecho ver el mundo de manera diferente? No estaba lista para admitir lo mucho que importaba, pero sabía una cosa: no podía dejar que las cosas terminaran así. Al principio, hizo lo que siempre hacía cuando algo salía mal, trató de arreglarlo con dinero, hizo que su asistente organizara una reunión con el director del refugio, Steve Mark, aumentó sus donaciones, se aseguró de que el refugio tuviera todo lo que necesitaba para los próximos años, nuevos suministros, un proyecto de expansión, financiación completa. Era el tipo de solución que siempre había funcionado antes, pero esta vez no parecía suficiente porque el dinero no era lo que había alejado a James, había sido ella, y arrojar dinero al problema no lo traería de regreso. Esa comprensión la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez en su vida Isabella no sabía cómo arreglar algo, así que hizo algo que nunca hizo: escuchó. Fue al refugio no como benefactora o empresaria, sino como una persona tratando de entender. Se sentó con los voluntarios, hizo preguntas, aprendió sus historias, vio cómo trabajaban, no solo la forma en que proporcionaban comidas o refugios, sino la forma en que generaban confianza. Pasó horas hablando con las familias que dependían del refugio. Escuchó sus miedos, sus esperanzas, sus luchas, y por primera vez no los vio como números en un informe financiero, los vio como personas. Fue incómodo, fue humillante y era real. James no estaba allí, no esperaba que estuviera, pero su presencia estaba en todas partes. Lo vio en ella, forma en que los voluntarios hablaban de él, la forma en que la gente del refugio confiaba en él. Él había construido algo aquí, algo mucho más grande que el dinero, y ella casi lo había destruido. No sabía si alguna vez la perdonaría, pero sabía una cosa: no podía dejar que su orgullo la detuviera de intentarlo, así que lo encontró,
no fue difícil, ahora lo conocía lo suficientemente bien para saber dónde estaría. Estaba en su garaje como siempre, con las mangas arremangadas, las manos cubiertas de grasa, concentrado en un motor como si el resto del mundo no existiera durante un largo momento. Ella solo lo miró, había pasado tanto tiempo tratando de encajarlo en su mundo, tratando de controlar la forma en que se movía a través de él, pero parada allí mirándolo trabajar, se dio cuenta de algo que nunca había intentado realmente comprender. Respiró profundamente y dio un paso adelante. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión era ilegible. «Eres persistente», dijo. Ella exhaló. «Necesito hablar contigo», se limpió las manos en un trapo, suspirando. «Esto es sobre el refugio, porque si estás aquí para contarme sobre una gran donación, no necesito escucharlo, no se trata del dinero», dijo eso. Lo hizo detenerse. Ella dudó y luego admitió: «He estado yendo allí al refugio no para donar al trabajo». Su expresión parpadeó con algo. «Ella no pudo leerte». Él preguntó. Ella asintió. Pensé que entendía lo que importaba, pero no, en realidad no la estudió por un largo momento. «Y ahora lo haces». «Estoy tratando de». Ella dijo honestamente. El silencio se extendió entre ellos por primera vez desde que se fue. Ella se sintió insegura, no porque temiera perder el control, sino porque genuinamente no sabía lo que diría. Entonces finalmente él suspiró. «No puedes aparecer y esperar que las cosas vuelvan a ser como eran». Él dijo. Ella sintió. «Sé que me mentiste». Isabella lo se repitió más suave esta vez. Él la miró por un largo momento antes de negar con la cabeza. «¿Por qué estás realmente aquí?». Podría haber dicho una docena de cosas diferentes, pero por primera vez no intentó manipular el resultado. «Te extraño», admitió. Las palabras flotaban entre ellos, más pesadas de lo que esperaba. James no respondió de inmediato, pero tampoco se alejó, y por ahora eso era suficiente. Ella no había ganado, pero tal vez, solo tal vez, había tomado el primer paso hacia algo mejor. Los días que siguieron fueron lentos e inciertos, pero por primera vez en su vida Isabella no intentó controlarlos, no presionó a James para obtener una respuesta, no intentó forzar las cosas a volver a como habían sido antes. En lugar de eso dejó que el tiempo hiciera lo que tenía que hacer. Siguió yendo al refugio, no por él ni para demostrar nada, sino porque se había dado cuenta de que quería estar allí, quería ser parte de algo que no se tratara de poder o control o ganar, quería entender el mundo más allá del suyo, y lentamente las cosas comenzaron a cambiar. James no se apresuró a perdonarla, pero tampoco la excluyó por completo. Algunos días hablaban de pasada, pequeñas conversaciones que se sentían casi normales. Otros días apenas la miraba. El peso del pasado todavía pesado entre ellos, pero nunca le dijo que se fuera, y eso fue algo. La noche de la inauguración del nuevo centro comunitario, Isabella llegó temprano, vestida no con uno de sus conjuntos de diseñador, pero en algo simple. Ella no estaba aquí como invitada de honor, no estaba aquí para ser vista, ella solo estaba aquí. El envío estaba lleno de energía, familias filtrándose, voluntarios moviéndose rápidamente para establecer estaciones de comida, chequeos médicos y puestos de asistencia laboral. Todo el evento fue un testimonio de lo que el refugio había estado trabajando durante años, y por una vez Isabella no estaba pensando en el dinero detrás de esto, estaba pensando en la gente. Vio a James al otro lado de la habitación hablando con un grupo de voluntarios. Su postura se relajó, su risa profunda llevándose por el aire. Por un momento ella solo lo miró. Él pertenecía aquí, y por primera vez se preguntó si tal vez, solo tal vez, ella también podría. No se acercó a él de inmediato, en cambio pasó la noche ayudando donde pudo, repartiendo platos de comida, sentada con una mujer mayor que le contó sobre las luchas de encontrar una vivienda estable después de perder su trabajo. Isabella escuchó, realmente escuchó, y por primera vez no se sintió fuera de lugar. Cerca del final de la noche James finalmente se acercó a ella, se volvió hacia él. «Insegura de qué esperar te quedaste», él dijo. Simplemente ella asintió. Quería. La estudió por un momento y luego exhaló sacudiendo la cabeza. «No sé qué hacer contigo». Isabella soltó una pequeña risa seca. «No sé qué hacer conmigo tampoco». Eso al menos lo hizo sonreír. Hubo un largo silencio antes de que finalmente volviera a hablar. «No espero que me perdones, ni siquiera sé si deberías, pero quería que supieras que ahora veo las cosas de manera diferente». Él no dijo nada de inmediato y luego finalmente asintió. «Bien», dijo, y de alguna manera esa sola palabra se sintió como la cosa más importante que le había dicho. Ella no sabía qué pasaría después. Tal vez encontrarían el camino de regreso el uno al otro, tal vez no. Pero por primera vez en su vida Isabella Wright no tenía miedo de lo desconocido. Por primera vez estaba bien con no tener todas las
Respuestas había pasado toda su vida creyendo que el control era la clave de la felicidad, pero parada aquí en medio de un centro comunitario lleno de gente viendo a James reír con personas que alguna vez no tuvieron nada, se dio cuenta de algo: la felicidad no se trataba de control, se trataba de aparecer, y por primera vez estaba lista para hacer exactamente eso. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Mira nuestros otros videos para más historias cautivadoras y no olvides compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo. ¿Qué esperaba?, admitió ella. Le lanzó una mirada. No seas condescendiente. Él sonrió. Lo digo en serio, pensé que te irías a mitad de camino. Yo también, murmuró, más para sí misma que para él mientras conducían de regreso al ático. Isabella no podía evitar la sensación de que algo había cambiado, que por primera vez en mucho tiempo había salido de sí misma y había visto algo real. Pero en lugar de aceptar esa comprensión, se puso a la defensiva. A la mañana siguiente, tomando café, la tensión entre ellos se desbordó. James se había puesto cómodo en la mesa de la cocina, desplazándose por su teléfono mientras Isabella meticulosamente untaba mermelada sobre su tostada. Parecías diferente anoche, comentó James sin levantar la vista. Casi humana. Se puso rígida. No necesito tu aprobación. No fue aprobación, dijo tomando un sorbo de su café. Fue una observación. ¿Viste algo que no esperabas? No. Odiaba lo fácil que podía ver a través de ella. Vi muchas cosas, que dijo fríamente, ninguna de las cuales cambia el hecho de que el dinero sigue siendo la forma más efectiva de ayudar a esas personas. James se sentó con su café. Ahí es donde te equivocas. Arqueó una ceja. Oh, entonces ahora